La Trastienda Barroca, un podcast de Bretxa, con Pablo Gigosos y Marina Cabello del Castillo. Hola Pablo. Buenos días, Marina Cabello del Castillo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno, bienvenidos una vez más a otro episodio. Esta vez tenemos un tema que nos apetecía mucho y es la maternidad en la música. Por una parte, de todo lo que vamos a hablar ahora, un poco del contexto histórico, vamos a hablar de algunas compositoras, madres y madres de compositores. Me da un poco de pena hablar de estas compositoras y musicazas en este contexto porque, bueno, vamos a nombrarlas en este sentido, pero ya hablaremos de ellas sobre sus obras y su música en otros episodios. Sí, porque además hemos visto que al descubrir y a leer sobre ellas, que es que se merecen su propio episodio cada una, casi. Totalmente. Vale, pues aquí vamos con las madres detrás de la música. ¿Dónde estaríamos sin las madres de nuestros queridos compositores clásicos? Estas madres cumplían una doble tarea. Muchas veces cuidar el hogar familiar y además, claro, se tenían que hacer cargo de la parte musical que también conllevaba o la familia en algunos casos o el talento musical, llamémoslo de esa manera. Entonces vamos a hacer como dos secciones. Por un lado vamos a hablar de ejemplos de madres que además eran músicos y continuaron siendo músicos, era su profesión mientras eran madres. Y luego también mencionaremos otros ejemplos donde lo que tuvieron que lidiar, voy a utilizar esta palabra, el hecho de ser madres de músicos. Exactamente. Yo quiero comenzar hablando de Barbara Strozzi, que bueno, nació en 1619 en Venecia y es conocida como una de las primeras mujeres compositoras de la historia, aunque hay que decir que la primera en publicar fue Magdalena Casulana. Y bueno, entonces Bárbara no solamente fue compositora, sino también fue una cantante e intérprete muy conocida y reconocida en su época. Fue hija de una sirvienta conocida como la Greta y madre de desconocido, entre comillas, porque la adoptó Giulio Strozzi, que ella seguramente era ilegítima, ya que su madre fue sirvienta de él durante bastante tiempo y pasó de llamarse Bárbara Valle a Bárbara Strozzi. Marina, ¿qué piensas? Es que el tema de los apellidos aquí es un tema. Habréis visto que muchas veces cuando yo presento siempre digo Marina Cabello del Castillo, que es que a mí este apellido, como suelo hacer yo los dosieres y los diseños de Bretxa, claro, es que ocupa muchísimo. Entonces tenemos Pablo Gigosos, Tom Bracken y luego Marina Cabello del Castillo. Entonces siempre eso para ponerlo, en fin, pero Sí, claro, hay una razón. hay una reivindicación detrás de mi nombre completo, porque claro, en España sí que usamos el apellido de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Por ejemplo, en Suiza, Alemania, bueno, y en muchísimos países europeos se usa solamente un apellido que generalmente, por no decir prácticamente siempre, es el del padre y es el apellido familiar. Esto ya nos estamos yendo de Bárbara, pero bueno, ahora vuelvo a Bárbara. Y toda esta historia va por una profe que se llama Inma Camba, que desde aquí le mando un saludo, que fue mi profesora de literatura en el instituto, y recuerdo que una vez estaba repartiendo exámenes y ella empezó: estoy muy enfadada con todos vosotros porque ninguno de vosotros ha puesto el segundo apellido. Y es que en España, o sea, para los que no nos estéis escuchando que no seáis españoles, o sea, al menos en nuestra generación es verdad que está cambiando, pero se pone, o nosotros, prácticamente yo creo que todos, los de nuestra generación, tenemos el apellido de nuestro padre primero y después el apellido de nuestra madre. O sea, Marina Cabello por mi padre, del Castillo por mi madre. Y claro, yo siempre ponía Marina Cabello. Y entonces es como que no había caído en esta cosa tan sencilla, porque, vale, Marina Cabello, y dije, o sea, me parece total, o sea, que tiene toda la razón, Marina Cabello del Castillo, jolín, que encima que mi madre me ha parido, yo voy poniendo Marina Cabello solo y encima, ¿por qué ponemos el apellido del padre siempre delante? O sea, yo no tampoco digo, hay que poner el apellido de la madre, lo que digo es al menos que se hable y que se elija, yo qué sé, pues me gusta más este apellido, es más bonito, o tiene un significado, o en mi familia se va a acabar el apellido, yo qué sé, me da igual, o que se echa suertes, pero que no sea el del hombre porque sí, o sea, entonces esa es mi reivindicación, que no me quiero cambiar los apellidos, que es algo que estoy pensando para poder yo darle a mis hijos el del Castillo y no el Cabello. Claro, es que es verdad que en tu caso suena mejor Cabello del Castillo que del Castillo Cabello. O sea, bueno, sí, o sea, si me los cambio algún día nadie se enterará porque yo seguiré siendo Marina Cabello del Castillo, pero a lo mejor en mi DNI pondrá del Castillo Cabello.
pero me gusta poner los dos porque además que creo que suena bien, o sea, porque me gustan mis apellidos, sí. también porque porque tengo una madre, porque el apellido de mi madre es muy bonito y un poco pues eso. Por eso soy Marina Cabello del Castillo y lo seguiré siendo. Ahora entendéis la introducción de este Exactamente. podcast siempre. Bueno, voy a seguir. Entonces, claro, aquí pasamos otra vez de Bárbara Valle a Bárbara Strozzi por su padre. Vale. Su padre era libretista, poeta y dramaturgo y activo en los círculos musicales y literarios. Esto influye muy positivamente a Bárbara para que recibiera una educación casi impensable para una mujer de su época. Se formó como cantante y como compositora con Francesco Cavalli. O sea, genial. De hecho, el padre estaba muy activo culturalmente, formó un círculo literario y musical donde ella era bastante activa, cantaba, o sea, tenía una voz cantante, o sea, que hablaba y era activa en ese... O sea, le conocieron gente de la época importante dentro de la cultura. Y la producción de Bárbara, esto lo voy a hacer rápidamente, consta fundamentalmente de música vocal profana, 82 piezas publicadas llevan el título de cantata, son obras largas, conformadas por distintas secciones contrastantes, aunque también publicó obras bajo el epígrafe de arias. Vale, en cuestión a la maternidad, que vamos con este tema, en 1651 Bárbara con 32 años ya tenía 4 hijos, pero nunca estuvo casada. Parece ser que al menos 3 de ellos eran de un amigo de su padre que se llamaba Giovanni Paolo Wittmann, que él también era bastante activo, de hecho, en el mundo de la ópera. Y aunque ambos mantuvieron claramente una relación, tuvieron 3 hijos, nunca llegaron a casarse, pero esto no era una circunstancia infrecuente en la época, ya que el patrimonio aristocrático tenía más importancia que la legalidad de una relación. No obstante, la familia Wittmann dejó en herencia a 3 de sus hijos y al parecer Bárbara vivió con sus padres hasta que ellos murieron y permaneció en la casa familiar que estaba alquilada a un hermano de Wittmann. Y es verdad que tenemos constancia de que Wittmann le ayudaba económicamente a Bárbara, pero cuando incluso Wittmann murió, Bárbara tenía tanto éxito como compositora y cantante que podía mantenerse perfectamente, podía mantener a sus hijos y a sus padres también. O sea que ole por Bárbara Sí, y sí. por su Soso. carrera. Exacto. Y ahora vamos a hablar del famoso retrato de Bárbara Strozzi. Que aquí quiero hacer yo una cuña publicitaria, porque, de hecho esta sudadera la llevo precisamente por este episodio, porque hay una tienda que se llama Sitaclo, que yo lo pongo mucho en mis redes sociales, que probablemente la gente dirá que pesado, pero vamos, es que la llevan 2 chicas, que una de ellas es muy amiga mía, Claudia, y Jimena. Y entonces pues tienen sudaderas, tienen camisetas, tienen bolsas. Y uno de los diseños, de hecho, es este retrato que os pondremos por aquí sobre Bárbara Strozzi con su icónico pecho fuera. Y recomiendo un montón esta tienda porque además ellas son maravillosas y normalmente todo el arte que crean es siempre relacionado con la mujer en la música. Uh-huh. Sí, además súper bonitas las camisetas, las bolsas, Todo. las sudaderas, o sea que muy guay. Perdón, ya no te interrumpo más con Bárbara Strozzi. Vale. Seguimos con Bárbara y bueno, con este famoso retrato que tendréis por aquí con la viola de gamba con el pecho fuera. Vale, o sea, ninguna de las circunstancias que he dicho anteriormente podemos llegar a la conclusión de que ella era prostituta, que además había muchas prostitutas y cortesanas registradas en Venecia en esa época. Seguramente esta mujer bastante tenía con componer, con cantar, con mantener a su familia, sus hijos, etcétera, como para tener una profesión externa. Además, ya tenía ella suficiente éxito como para que no lo necesitaba. Pero es verdad que las malas lenguas y envidias hicieron que este famoso retrato de la compositora dijeran que era prostituta. De hecho, Fabiana y Lucía de Egeria, que además son amigas y compañeras nuestras... Nos gustaría, de hecho, invitarlas, si hacemos alguna edición Spain, nos gustaría traerlas también. Sí, seguro, o sea, ellas están invitadas en la lista, ¿no? En el número 1. Vale, pues escribió un artículo sobre Bárbara Strozzi para Melómano y justamente me gustó que comentan esto del retrato y de que hay gente que la considera prostituta y también la lectura que ellas hacen
que dicen, bueno, no tenía por qué ser prostituta. De hecho, se puede ver quizá como una representación de su poder y temperamento artístico, incluso así como de su maternidad, lo de tener el pecho fuera, que no tenía por qué ser que fuera prostituta. Sí. O pornográfico en ese aspecto. Exactamente. Vale, y pasamos a otro personaje histórico que yo no conocía tanto y me ha sorprendido muchísimo. Y tiene una historia un poco agridulce, que es Anna Magdalena Bach. Evidentemente fue la segunda esposa del famoso compositor Johann Sebastian. Ella, de hecho, era una músico por derecho propio. Era cantante y además también instrumentista de tecla. Y era completamente independiente económicamente antes de conocer a Bach. Bueno, pues en 1721 ella trabajaba como cantante, como soprano en la corte de Cothen y allí es donde trabajaba también Bach como Kapellmeister. Es en el 3 de diciembre de 1721 cuando se casan, que fue solo 17 meses después de la muerte de su primera esposa. He leído algunas cosas, que no sé, algunas cosas que leo, digo, no sé cogerlo con línea de puntillas o no, pero bueno, que parece ser que probablemente que los hijos del primer matrimonio no tenían muy buena relación con ella. Me cuesta entenderlo desde el punto de vista de que, es que lo que estoy leyendo de ella me parece una tía increíble, maravillosa, como alguien no puede amarla. Pero bueno, claro, no estábamos allí, no sabemos luego efectivamente. Cómo era ella tampoco. Pues esta señora tuvo 13 hijos. Increíble, ¿eh? Entre 1723 y el 42, de los cuales, desafortunadamente, 7 murieron. Que eso tiene que ser... Bueno, es verdad que era otra época diferente, quizá era el tema de la muerte, que eso también da para otro podcast, hablar de estas cosas, ¿no? Pero vamos, que no sé, me cuesta mucho poder empatizar con algo así. Y nada, bueno, pues esta pareja se casaron, tuvieron hijos y se fueron a vivir juntos. Dejaron de vivir en la corte de Cothen y se fueron a Leipzig, donde Johann Sebastian Bach le nombraron cantor de la Thomasschule y director musical de la ciudad. Y para allá que se fueron como familia feliz. Ella, después del matrimonio, de hecho, siguió interpretando música profesionalmente. Como quizá, a lo mejor... O sea, me gustaba esto mencionarlo en este sentido. Que de hecho hay un ejemplo que nos dice que fue contratada para tocar en el funeral precisamente del príncipe Leopold. Vale. Junto con su esposo, Anna Magdalena, dirigía, claro, un hogar, pero imagínate, encima de tantos niños... 13 hijos, es que... Bueno, 7 murieron, pero que encima verdad. también el Sí, matrimonio anterior y todo, o sea... Esa casa debía ser una locura. Sí. Pero además ella, como es hija de... Bueno, era hija de un músico también, pues claro, no solo era músico y cantante, sino que además ayudaba mucho a Bach, a su marido, con el tema de las transcripciones. De hecho, parece ser que llegaron a tal punto que podéis observar los manuscritos, llegan a un punto en el que se parecen muchísimo sus caligrafías. Entonces, claro, pues parece que además en esa época en Leipzig era como organizaban veladas musicales y iba mucha gente. Y organizaban, pues eso, como conciertos en casa y tal, que tendría que ser muy guay. Esto molaría ir a una cosa de estas a verlo. Y claro, además en la casa tenían estudiantes privados donde daban clases, o sea que encima entre los niños y estudiantes y demás debía ser increíble. Yo saco de todo lo que he leído, pero esto es opinión propia, que yo creo que era una pareja que se quería mucho. Porque aparte de que Bach era bastante mayor que Anna Magdalena, para empezar, ella ya era económicamente independiente, o sea que no era una cuestión de que lo hiciera porque ni una necesitaba ser salvada, digamos, ni al contrario. Y luego es que además Bach, de los 4 libros que escribe, 2 de ellos se los dirige, ¿cómo se dice? ¿Dedica? Se los dedica, gracias. Se los dedica a su mujer. Y una cosa que me parecía también interesante es que en 1750, que es la muerte de Bach, que esto me hace mucha gracia, tengo yo esta fecha grabadísima en mi cabeza, porque con Marc, con mi profesor de la escuela, como para reservar las clases con él lo hacemos todo a través del Drive, parte de la contraseña, a lo mejor ya la ha cambiado este año, no lo sé, siempre terminaba con esta fecha, con 1750, en honor a Bach. Pero esto me hace gracia porque tampoco voy a hacer la contraseña, pero Paolo también teníamos un sistema parecido y también tenía que ver con la música. En este caso, sí, con la vela claro. de la mar. Vale, ¿qué iba a decir? Eso, cuando Bach fallece, ella no tiene mucho dinero y no le corresponde muchísima
compensación, pero no le importa y coge y se gasta un pastizal en que su marido tenga un ataúd de encina, que pareciese que era como lo más de lo más caro, pese a que ya le costaba tener dinero incluso para mantener para comer ella y para mantenerse a ella y a su familia. Y además también parece ser que muchas de las partituras que ella heredó, y muchos de sus hijos también, no utilizó esas partituras, se quedó mucho tiempo con ellas y no las vendió cuando muchas veces tenía necesidades para poder comer y mantener a su familia. ¿Qué más quería contar de esto? Bueno, es que es una historia un poco truculenta. Luego además cuando se va, sus hijos del primer matrimonio, que eran los mayores, no lo ayudaban demasiado, encima ya uno de sus hijos era discapacitado. Bueno, en fin, fue un poco difícil. Entonces, de hecho, ella se la conocía como literalmente receptora de limosnas. Vivía de que la gente la apoyara económicamente. Y cuando fallece, lamentablemente, en su ataúd pone: mujer pobre, de 59 años, Ana Magdalena, nacida en Wilkin, viuda de Johann Sebastian Bach, cantor de la escuela de Santo Tomás, en la Heimstraße número 8. Y nada más que añadir en este sentido. Me da un poquito de tristeza porque esta señora empezó súper bien en este sentido. Me hubiera encantado poder conocerla y que hablásemos con ella. Tenía que haber sido una mujer muy interesante. Total. Vale, pues vamos a seguir con otra mujer, que en este caso es Clara Schumann. Nació en 1819. Hemos elegido una mujer de cada siglo. Total. Que es otro gran ejemplo de musicaza, mujer y madre. Ella se llamaba Clara Wieck, que al casarse con Robert Schumann cambia el apellido, que no voy a hacer comentarios. Seguimos. Su padre era un prestigioso profesor, compilador de música, y fue bastante riguroso con ella desde muy niña. Y su madre era una reconocida cantante y pianista. Fue una niña prodigio y tuvo una educación musical excelente con los mejores profesores de Leipzig, Dresden y Berlín. Algo que fue importante y que le influyó es que se separaron sus padres con solo 5 años, y como estaban las cosas en la época, los hijos eran propiedad del marido, por lo que se van con su padre. Siendo una niña, con unos 12 años, se enamora de Robert Schumann, que también estudiaba con su padre y era 9 años mayor que ella. Sus padres se opusieron totalmente a este matrimonio e incluso terminaron en los tribunales. Tuvo ni más ni menos que 8 hijos, que claro, después de lo que has comentado de los 13 hijos parece incluso poco, pero bueno, 8 hijos es bastante. Así que Robert Schumann, además de darle el apellido, también le dio muchos embarazos, muchos quebraderos de cabeza y poco sustento. Además de la carga de sus hijos, también le tuvo la de su marido, porque lamentablemente Schumann tuvo un problema mental, tuvo un trastorno bipolar, de hecho terminó en un psiquiátrico, acabó muriendo bastante joven. Entonces, esta mujer, hablamos de que tuvo una carga emocional durante su vida bastante grande, ya desde que nace. Sus padres eran bastante estrictos, se divorcian sus padres, luego se enamora de un hombre pero que sus padres no aceptan, termina en los tribunales, muchos embarazos seguidos. De hecho, tuvo 4 hijos, pérdida de 4 hijos, y también un hijo suyo también tuvo una enfermedad mental. De hecho, estuvo más de 40 años también en un psiquiátrico. O sea, que estamos hablando una carga familiar, emocional bastante grande, y a pesar de ello, esta mujer fue una gran pianista, intérprete, y fue profesora en el Conservatorio Superior de Frankfurt, atrayendo estudiantes de todo el mundo, sobre todo de Inglaterra, y eso porque era una crack, era una pianista muy muy buena. Entonces, bueno, muchos, sobre todo los expertos, consideraban que superaba el nivel de creatividad musical de su marido y que tocaba también como Liszt o Chopin, pero ella se sentía inferior y creía que nunca iba a alcanzar la excelencia musical. Además, como mujer de su época, se tuvo que esforzar como madre, esposa, y quizá todo esto le privó de haber pasado a la historia quizá con letras mayúsculas. De hecho, en una ocasión escribe en su diario: alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea. Una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que ¿por qué podría esperarlo yo? Qué pena. Sí, estamos Es un poco... pues bastante triste, la verdad. Sí. Y es otra historia pues un poco, bueno, bastante agridulce.
de esta mujer que, bueno, que efectivamente quizá merecería mucho más renombre del que Completamente. tiene. Vale, y ahora pasamos con el siguiente bloque, brevemente, que voy a hablar de 3 madres de compositores conocidos, que fue Ana María Mozart, que siempre estuvo acompañando, ¿no? Como sabemos, Mozart y su hermana se dedicaban muchas veces con sus padres, se dedicaban a hacer tours por toda Europa. Bueno, pues claro, la madre iba siempre con los niños y claro, también nos podemos imaginar, en esa época las condiciones de viaje no eran, no sé si adecuadas, pero vamos, desde luego no muy cómodas y imagino que también con el tema de enfermedades. Entonces, esta parte de la historia, lamentablemente, Ana María Mozart, en uno de sus viajes, fallece por una enfermedad desconocida en París. Ujú. Tú imagínate, tienes hijos, les das todo lo que puedes y encima en una de esas giras, bueno, o sea, mala suerte, claro, Sí, pero una pena total. Sí. Por otro lado tenemos a Josephine Strauss, que se casó con el compositor, con Franz Strauss, madre del gran Richard Strauss. Que aquí simplemente quería mencionar 2 cosas. Richard menciona en sus memorias, decía: mi madre dice de mi primera juventud que reaccionaba al sonido de la trompa con sonrisas y al de violín con lágrimas. Qué sensible. Me ha gustado mucho esta, ¿cómo se dice? Esta quote, esta cita. Sí. Pero lo interesante que quería mencionar de esto, que también me parece muy bonito, es que Richard compuso el Mutterständelei, que se puede traducir un poco como charla maternal, Ujú. quizá, donde lo compone y se lo dedica a su madre, que es muy bonito. De hecho, os pondremos quizá en redes sociales y demás enlaces para que podáis escuchar alguna versión si tenéis interés. Y finalmente con Anna Dvorak, que es un ejemplo parecido. Y es que parece ser que para Antoine Dvorak le dio una presencia eterna en canciones que decía que se llama... Voy a empezar otra vez porque lo he dicho fatal esto. Dvorak compuso un ciclo que era las canciones gitanas, ¿vale? Que parece ser que estaba fuertemente influido por la herencia bohemia de sus padres y la fe católica romana. Y en una de ellas es lo que podemos traducir como canciones que me enseñó mi madre. Parece que además fue un súper éxito, le fue súper bien con esto. Y es que el poema y los versos me parecen muy bonitos. Y es: canciones que mi madre me enseñó en los días ya desaparecidos. Rara vez de sus párpados se desvanecieron las lágrimas. Ahora enseño a mis hijos cada melodioso compás. A menudo las lágrimas fluyen, a menudo fluyen del tesoro de mi memoria. Qué parecía muy bonito, esto quería Sí, leerlo. es muy bonito. Entonces, bueno, quería poner estos 3 ejemplos de madres de compositores muy conocidos. Sí. Y desde aquí un beso grande para nuestras madres. Efectivamente. Que también, Que os queremos mucho. si no fuera por ellas, y bueno, y por nuestros Sí, padres sí, también, por los dos, claro. no estaríamos aquí. O sea, Eso y es es. así. Vale, vamos a ir terminando con la recomendación de nuestros CDs. Habitual, y sí, sí. en este caso yo quiero recomendar un CD de Barbara Strozzi, un poco para hacer homenaje después de haber hablado de ella. Y es un CD que se llama Virtuosísima Compositrice de o sea, Barbara Strozzi. Aunque también hay alguna obra de Monteverde y de Segismundo de India, que es de Capella Mediterránea, de director Leonardo García Alarcón. Así que desde aquí os lo dejo, lo tenéis por aquí. ¿Y cuál es el tuyo? Y el mío, hablando de madres músicos, quiero recomendar un CD de una musicazo enorme que me encanta y que es madre y a quien admiro muchísimo, que es Leila Shayek, que espero haberlo pronunciado correctamente, que además lo acaban de sacar ahora en 2023, que se llama Chacona, que además sale con gente que conocemos un montón, como con Jonathan, que tocaremos con él dentro de poquito, con Johannes Keller, Eva Saladín, y etcétera, etcétera. Y nada, pues es un CD que suena increíble, lo recomendamos un montón. Exacto. Pues Pues nada, nada, cerramos aquí Sí. y ahora vamos a dar paso también a nuestra invitada. Nos vemos en el siguiente episodio. exacto. Chao. Adiós.